Bienvenidos a nuestros panelistas, bienvenido embajador Berruga, quien va a moderar este panel el día de hoy. Un panel que es verdaderamente importante por los panelistas que hoy nos acompañan, pero sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema que para el Instituto Aspen en México es prioritario. ¿Y por qué es prioritario? Porque el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la investigación es medular, es clave, es pilar para el desarrollo de cualquier nación. Y la percepción que tenemos es que la investigación, la ciencia, la tecnología en nuestro país sí ha evolucionado y sin embargo no ha evolucionado al paso al paso que llevan otros países, al paso en que se ha desarrollado en otros países. Y hoy vemos que la brecha entre los países ricos y los países pobres se hace cada vez más grande y parece que la ciencia y la tecnología son clave y han sido una causa muy importante para provocar que la brecha se incremente. Hoy, en materia de quiénes son los países más ricos del mundo, quiénes son inclusive las personas, individuos más ricos del mundo, pues vemos que aquellos que se dedican a la tecnología, que han invertido de manera muy importante en la ciencia, en la investigación y desarrollo, pues están muy por encima e incrementando la brecha de una manera importantísima. Y creemos por qué es tan importante, digo, les estamos hablando a expertos que se dedican todos los días a esto, pero ¿por qué creemos que la ciencia, la tecnología, la investigación y la inversión en investigación y desarrollo es tan importante para nuestro país? Porque la ciencia es descubrir lo que es, y estoy convencido que una de las razones de la vida es vivir para la verdad. Y la ciencia busca descubrir lo que es y por ende descubrir la verdad y evolucionar en ese sentido. Y en la medida en que hay evolución, pues surgen mecánicas, surgen mecanismos, surgen técnicas que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Y simplemente para dejarle a nuestros panelistas este tema como reflexión antes de presentarlos, parece que de alguna manera la ciencia y la tecnología en los últimos tiempos ha estado de alguna manera también al servicio de los grandes capitales. Es decir, no necesariamente ha estado al servicio de los más necesitados. Y la pregunta sería si dentro de lo que se está viviendo en la ciencia y la investigación en México, se está considerando cómo poner la ciencia y la tecnología al servicio de soluciones o para encontrar soluciones al servicio de aquellos que menos tienen. Hoy tenemos pues un panel de lujo. Estamos de manteles largos en Aspen Institute México. Tenemos con nosotros al doctor José Mustre de León, director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, doctor por la Washington University, realizó su posgrado en Alamos National Laboratory en Nuevo México. Su investigación se centra en la superconductividad de alta temperatura y estructura atómica de sistemas de importancia para el medio ambiente. Investigador titular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Ha publicado 80 artículos de investigación original en revistas internacionales y su trabajo ha sido citado
más de 4.400 veces por grupos de investigación en todo el mundo. Ha sido profesor visitante en Hebrew University, Los Alamos National Laboratory, Argonne National Laboratory, Laboratorio Nacional de Luz Synchrotron y la Université Nice Sofía Antipoli. Y ha recibido el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias y el premio de investigación de la Sociedad Mexicana de Física. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. No, Tenemos también con nosotros al doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual es de gran interés en virtud de que la Universidad Nacional Autónoma de México hoy genera, probablemente es la institución que genera mayor investigación científica en el país. Es físico por la UNAM, maestro y doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison, investigador titular del Instituto de Astronomía UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, de la Unión Astronómica Internacional y de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor William Lee Alardín ha realizado investigación en astrofísica de altas energías, eventos transitorios y cuenta con más de 100 artículos en la literatura internacional especializada. Obtuvo el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Unión Astronómica Internacional, y ha fomentado y ha sido responsable de proyectos de investigación e instrumentación astronómica en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, Baja California. Anteriormente fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM y desde 2015 es el coordinador de la investigación científica de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos también con nosotros a la doctora Susana López Charretón, investigadora titular C del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es licenciada y doctora en Investigación Biomédica Básica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, especialista en el estudio de la biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus. Desde inicios del 2020, su grupo ha redirigido parte de su trabajo para participar en los esfuerzos de diagnóstico y caracterización de diversos aspectos de la pandemia de COVID-19. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Bioquímica, Academia Mexicana de Ciencias, Academia de la Investigación Científica de Morelos, la Sociedad Mexicana de Virología, la American Society for Microbiology, la American Society for Virology y a la Academia de Ciencias de Latinoamérica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 también, y su trabajo de investigación se ha publicado en 140 artículos en revistas internacionales y 8 capítulos en libros internacionales. Ha publicado 20 artículos de divulgación y 2 libros infantiles. Ha recibido el premio de la Academia de la Investigación Científica en el área de Ciencias Naturales, premio Carlos Finlay en microbiología, otorgado por la UNESCO, entre otros. Como podrán observar, las tres currícula son bastante impresionantes. Y le cedo la palabra al embajador Enrique Berruga, quien no requiere de presentación y que estoy seguro que, como siempre, hará un extraordinario trabajo en la moderación de este panel. Le cedo la palabra, querido Enrique. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Gracias de nuevo, doctor Mustre, doctora López Charretón y William, por estar con nosotros, muy amables. El día de hoy tenemos el tema central, si bien vienen ustedes de diferentes esferas de la ciencia, sobre los dilemas para hacer ciencia en México. Estaba observando, por ejemplo, datos de la OCDE. Somos el penúltimo lugar en inversión en esta materia. Y tenemos ya históricamente el problema de que nunca llegamos siquiera al 1% que sugiere, por ejemplo, la UNESCO, ¿no? En materia de inversión en ciencia y tecnología.
Eh, de manera que un poco lo que queremos explorar hoy pues son cuáles serían los modelos idóneos para México para poder salir de esta especie de camisa de fuerza en la que hemos estado por muchos años. Realmente ha sido una cuestión un tanto ignorada por la sociedad mexicana. Hace un rato estábamos haciendo un poco de broma, que si el pensamiento mágico está tan acendrado en el país que ya la ciencia pues es para muy pocos o genera poco interés. Pero pues eso es lo que queremos investigar y simplemente comentar que este panel del día de hoy lo vamos a inscribir dentro de un proyecto de del Aspen Institute a nivel mundial, que está en 14 países, que es sobre ciencia pura. Entonces, este será nuestra primera contribución a ese gran debate global, digámoslo así, y en su momento ya les estaremos informando de qué se discute en los diferentes países donde está el Aspen Institute. Pues sin más preámbulo, me quisiera darle la palabra a la doctora Susana López Charretón para que nos ponga en escena los dilemas de la ciencia en México. Tiene usted la palabra. Buenos días, muchísimas gracias al Aspen Institute por la invitación a participar en este webinar y en especial al licenciado del Valle y al embajador Berruga por coordinar esta mesa de trabajo. Bueno, déjenme contarles que a diferencia de mis dos colegas en la mesa, no tengo experiencia en los aspectos de administración de la investigación científica. Más bien se puede decir que soy una ciudadana de a pie, quien por poco más de 30 años he dirigido un grupo de investigación en la UNAM y he experimentado los vaivenes del apoyo a la investigación y como ya escucharon, mi especialidad es el trabajo en biología. Soy bióloga, por decirlo. La investigación científica en el país es un área relativamente joven. Las primeras sociedades científicas se fundaron apenas a mediados del siglo pasado. Sin embargo, tenemos una lastimera cultura científica en la que se piensa que la ciencia es una área esotérica a la que se dedican solo algunas personas igual de esotéricas. Este pensamiento desafortunadamente no es nuevo. Si bien ahora la ciencia está siendo duramente golpeada, ha sido muy poco el apoyo que la investigación científica ha tenido a lo largo de varios sexenios. Baste tan solo reflexionar en que no existe una Secretaría de Gobierno especial para la ciencia. Las actividades de ciencia y tecnología han dependido generalmente de la Secretaría de Educación Pública. Apenas en algunos estados, entre ellos la Ciudad de México, se ha elevado a nivel de Secretaría de Gobierno, por ejemplo la SECTEI, las actividades que gobiernan la ciencia. ¿Cómo se ha venido haciendo ciencia en México y cómo se debería hacer? A mi modo de ver, los investigadores en nuestro país son tan buenos como los de cualquier parte del mundo y la ciencia que se hace en muchos grupos es de primerísima calidad. Sin embargo, nos enfrentamos continuamente con una falta de apoyo sostenido que no permite iniciar y consolidar líneas y proyectos ambiciosos y de alto impacto. El apoyo a la investigación requiere de continuidad y en mi experiencia he visto pasar años buenos en los que existe un apoyo razonable, al menos para los estándares de nuestro país, y años malos en los que no es posible continuar el trabajo propuesto al paso que se desearía. Hace algunos años el doctor Sarucán nos decía que deberíamos de estar siempre como la maleza en los bosques, lista para florecer en cualquier oportunidad. Desafortunadamente, la falta de continuidad en el sostén de los proyectos impide hacer ciencia de gran envergadura y desmotiva a muchos jóvenes investigadores a dedicarse a esta actividad, siendo esta la explicación más directa para la fuga de cerebros que sufrimos constantemente. La falta de certeza en la regularidad del apoyo económico para la investigación causa que los proyectos que se pueden realizar no siempre son los más atractivos académicamente y nos tenemos que conformar con hacer proyectos sencillos que tengan resultados más o menos seguros y a corto plazo. La falta de cultura científica a todos los niveles hace que no se valore esta actividad como esencial y normalmente ha estado sujeta a recortes presupuestales en cualquier situación. Una de las consecuencias más serias de estos recortes es que los puestos de trabajo para jóvenes investigadores en el país, así como la creación de nuevos centros de trabajo, se han abierto a cuentagotas durante más de 10 años, lo que ha resultado en que la planta de investigadores haya envejecido notablemente y existe en la actualidad un espacio generacional muy marcado entre investigadores consolidados y los jóvenes investigadores que están recién empezando, con un espacio intermedio de jóvenes, ya no tan jóvenes,
que no tuvieron la oportunidad de iniciar sus propias líneas de investigación y tener un trabajo independiente con la frustración que eso acarrea. La otra consecuencia de la falta de cultura científica en general es que se tiene la idea que la ciencia solo la tiene que apoyar el gobierno y el interés de la iniciativa privada o de la industria para apoyarla y el interés de la iniciativa privada o de la industria para apoyar la ciencia y la tecnología, salvo raras excepciones de fundaciones, es muy limitado. En muchos países existen fundaciones filantrópicas que apoyan el desarrollo de distintas áreas del conocimiento, además de que la industria está dispuesta a apoyar y en muchos casos a desarrollar investigación en áreas específicas de su interés. ¿Cómo deberíamos de hacer ciencia en nuestro país? Es claro que aparte del apoyo económico se requiere de una masa crítica de investigadores que abarquen muchas de las áreas de conocimiento. Esto fortalecería la formación de cuadros jóvenes competitivos con visión y metas a largo plazo. Por otra parte, la investigación científica básica, que por definición es de frontera, requiere de libertad en la elección de las áreas de estudio y de los problemas a resolver. Preseleccionar las áreas de estudio y los modos de investigación a apoyar es totalmente contrario a esta filosofía, pues por definición se está en búsqueda de conocimiento. ¿Cuáles son las necesidades y ventajas comparativas de nuestro país? Como cualquier país en el mundo, México tiene una geografía, una ecología y una población únicas con condiciones de vida totalmente particulares. Es por eso que es necesario explorar e investigar nuestro entorno en particular. No es posible extrapolar directamente los resultados de la investigación realizada en otros países y se requiere particularizar los estudios a nuestro país. Si me permiten, muchas de las preguntas acerca de cómo se hace ciencia en México, qué nos falta y qué deberíamos de cambiar, se pueden ilustrar muy claramente con el ejemplo de lo que ha sucedido este año con la pandemia del COVID-19. Estas son algunas de las lecciones que nos ha dejado la situación. La mezcla de la política con la ciencia es una mala mezcla. Durante esta pandemia tenemos ejemplos muy claros de países que han basado sus decisiones en los consejos de los científicos y aquellos en los que no ha sido el caso. Y los resultados están a la vista. Brasil, Perú, Estados Unidos en el tiempo de Trump y México son ejemplos claros de la priorización de la política sobre la ciencia, lo que ha resultado en condiciones sanitarias muy deterioradas. Por otro lado, en nuestro país tenemos un número muy limitado de investigadores y tecnólogos. La consecuencia más patente de este hecho es que aunque la gran mayoría de los especialistas en áreas relevantes para combatir los estragos de la pandemia se dedicaran al 100% a resolver problemas relacionados, no seríamos capaces de avanzar al paso que ha demandado esta situación. Los avances más notorios que hemos atestiguado este año son gracias a que en muchos países se han formado consorcios de trabajo en los que investigadores de distintas áreas reconvirtieron los proyectos de sus laboratorios para estudiar y atacar problemas relacionados con la pandemia. Las autorías de muchos de los artículos publicados en este periodo dan cuenta del número de participantes y la gran colaboración que ha existido entre muchas instituciones. Este año también se ha desarrollado no una, sino más de 9 vacunas contra SARS-CoV-2 que ya están autorizadas para su uso y existen más de 100 propuestas que se encuentran en diferentes fases de su uso. El tiempo que ha tomado el desarrollo de las vacunas que ya estamos utilizando ha sido sorprendentemente corto para la gran mayoría de nosotros, pero las explicaciones que hay para esta velocidad nos ilustran muchas de las carencias que tenemos en ciencia y tecnología en nuestro país. Las vacunas en uso actualmente están basadas en plataformas tecnológicas que tenían ya más de 15 años de estarse investigando o que se habían ya desarrollado y en algunos casos utilizado para combatir otras enfermedades. De modo que adaptar estas plataformas a SARS-CoV-2 no fue difícil. El desarrollo de estas vacunas, desde la investigación básica hasta la producción de lotes con medidas de calidad y seguridad para uso humano y las fases de ensayos clínicos necesarios para demostrar su utilidad, es extremadamente oneroso. Y en esta pandemia, las vacunas ahora en uso contaron con apoyos de miles de millones de dólares, aportados por gobiernos y por industrias especializadas. Estas inversiones tuvieron un alto riesgo, ya que muchos de los prototipos de vacunas no llegan a tener las características necesarias para su uso, y esa inversión no se recupera. La producción masiva de estas vacunas, al igual que los insumos necesarios para elaborarlas y para los métodos diagnósticos tan demandados mundialmente, requiere de una industria de producción enorme y con condiciones de prácticas de buena manufactura que tienen medidas sumamente estrictas que existen en muy pocos lugares en nuestro país.
La liberación de las licencias para producir las vacunas parece un acto generoso de parte de los dueños de las patentes, pero la realidad es que muy pocos países en el mundo tendrían la posibilidad de producirlas para satisfacer la demanda de vacunas propias. En resumen, la pandemia nos ha dejado ver las grandes deficiencias que tenemos en nuestro país en muchas áreas. El desarrollo de la ciencia en México es uno de los huecos más difíciles de tapar. ¿Qué hacer? Muchas gracias. Esa es la gran pregunta, doctora, ¿qué hacer? ¿No? Aquí están las condiciones y bueno, pues ¿qué hacer, doctor Mustre? Pues muchas gracias primero por la invitación a participar en este panel, y para mí también es un gusto estar compartiendo esta mesa con la doctora Susana López y con el doctor William Li. Algunas de las reflexiones que tenía yo básicamente son parecidas a las que tocó la doctora. Primero, para poner en contexto este problema, creo que es importante, bueno, lo que ya se mencionó, la ciencia en sí, creo que es una característica implícita en el ser humano. Yo creo que incluso desde antes de que existiéramos como especie, algunos de nuestros antecesores ya tenían esta parte de tratar de entender el mundo natural y usarlo para su beneficio. En forma anecdótica recuerdo esta escena de la película 2001, Odisea en el espacio, en donde un antropoide está tomando un hueso de animal y entendiendo que con esto puede usarlo como arma para cazar otros animales o otras cosas. Entonces yo creo que desde ahí empieza esta relación innata del desarrollo humano con la ciencia. Y bueno, saltando a nuestros días, creo que una característica muy clara es que la inversión en ciencia y tecnología, pues como ya se comentó, está correlacionada totalmente con el índice de desarrollo de un país, y esto parece ser independiente incluso de el modelo económico o político que elijan estos países. No importa cuál sea en todos los casos en donde hay un alto grado de desarrollo, la inversión en ciencia y tecnología sobrepasa al 2% del Producto Interno Bruto. Y pues en el contexto general, y para ponerlo en perspectiva de nuestro país, pues los países desarrollados ciertamente es este porcentaje, 2,5%, pero incluso las comparaciones con otras regiones del mundo actualmente no son muy buenas. En Asia del Sur, por ejemplo, es 0,65% del Producto Interno Bruto. En promedio en América Latina es 0,71%, e incluso en los países del África subsahariana es del 0,47%. Las últimas cifras que da el Banco Mundial para la inversión en nuestro país son de 0,36%. Entonces, esto nos da una idea de que ciertamente esta inversión no se compara favorablemente con lo que está pasando en otras áreas del mundo, incluso países con un desarrollo económico mucho menor al nuestro. ¿Cuál es la particularidad de México? ¿Por qué hay tan poca inversión? ¿Hay una indiferencia hacia la ciencia? ¿Es una cuestión de que se piensa que hay otras prioridades y la ciencia es una cosa como medio de lujo? ¿Cuál es tu interpretación, José? Yo creo que ciertamente este es uno de los
puntos más importantes. Tal vez cuando se trata de definir cómo apropiar el gasto de recursos, en muchas ocasiones se priorizan otros problemas, tal vez que necesitan soluciones muy urgentes, pero nunca se ve la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia para poder cambiar muchas de estas situaciones que se vuelven muy apremiantes después. Entonces, creo que en buena medida tiene que ver con esto, la percepción de que la inversión en ciencia más bien es un lujo y no algo que nos va a ayudar a resolver problemas urgentes. Sí. Se privilegia lo urgente sobre lo importante. Sí. Pero hace unos minutos señalaba la doctora López que ahora con la pandemia pues se vio que este tipo de cuestiones no se pueden dejar simplemente abajo del tapete. O sea, cuando hay una situación de estas, a mí me hubiera encantado, creo que a todos nosotros, que México fuera uno de esos 5 países que pudiera crear su propia vacuna. Sí. Tenemos esa fortaleza científica, ¿no? Claro, sí. Pero, Sí, sí, y de hecho, relacionado con este punto, creo que a nivel global, precisamente la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia y la tecnología para resolver problemas que se vuelven urgentes. Mi impresión es que tal vez no teníamos a nivel mundial una situación parecida en la que se valorara la contribución de la ciencia al bienestar, y tal vez esto que diga puede ser controversial, y no me refiero tanto al hecho en sí, sino a las implicaciones que tuvo, pero tal vez desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde se desarrolló, por ejemplo, la bomba atómica, y que tuvo consecuencias muy importantes en el final de la Segunda Guerra Mundial y desarrollo histórico. Creo que no se había percibido a nivel global la importancia que tiene la ciencia, en este caso para resolver un problema global muy agudo. Y relacionado con lo que explicaba la doctora, básicamente el que podamos tener estas vacunas en un tiempo tan corto, que parecería algo desde mi punto de vista casi milagroso, trae por detrás el desarrollo tecnológico y científico incremental en los últimos probablemente 30 o 40 años. De hecho, la primera secuenciación de un virus de RNA se hizo en 1976, y a lo mejor en forma un poco irónica estaba oyendo comentario de es un comediante norteamericano que falleció hace años, George Cantor, que decía: para tener éxito inmediato, overnight success, se necesitan 20 años. Entonces, creo que eso es un poco la situación que tenemos. Mucho del apoyo que se necesita la ciencia tiene que ser sostenido y nos permite estos desarrollos graduales, y en ciertas circunstancias se vuelven críticos para poder tener soluciones urgentes a problemas específicos. También en este sentido, creo que para valorar la contribución de la ciencia es necesario ver todo el sistema en que está embebido. Creo que también es muy importante mencionar aquí que muchas veces, incluso teniendo ciencia y tecnología de nivel mundial o del nivel más alto, si el entorno no es el adecuado, nos va a producir resultados mediocres. Fuga de cerebros y fuga de cerebros. Exactamente, ¿no? Y un poco para terminar,
quisiera decir que también muchas veces la valoración de la ciencia para resolver problemas prioritarios, incluso para las necesidades de la población más desprotegida, a veces no se aprecia en sí, pero por ejemplo, un ejemplo muy claro es esta revolución verde que se dio en los 70s y los 80s. Está basada en un entendimiento muy preciso de la biotecnología, y pues este desarrollo brindó seguridad alimentaria a billones de personas y resolvió, por ejemplo, problemas tan críticos que se habían tenido en países como China y la India, de hambrunas. Eso ya no existe. Entonces muchas veces también es importante ver que estas partes que van a impactar a los sectores más necesitados, si no se desarrollara esta parte de investigación científica y no tuviera el apoyo necesario, no se darían. Y yo creo que las vacunas son un ejemplo muy importante de eso en este caso, y que lo estamos viendo en este momento. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. William, hemos tenido algunos diálogos previos a este foro, y la verdad han sido, pues, para mí muy enriquecedores, diría yo, deliciosos intelectualmente conversar contigo. Me decías que tus hijos te critican por no haberte dedicado a la política y más bien a la astronomía, así es que le entiendes a muchas cosas y de muchos ángulos, lo cual creo que se habla de digamos, lo redondo de tu pensamiento y lo completo de tu pensamiento. Quisiera preguntarte un par de cosas muy específicas y luego traer unas un poco más complejas e incluso hasta politizadas, si me permites. ¿En qué se ha invertido tradicionalmente en México en materia de investigación? ¿Hay algunos rubros sobresalientes donde el esfuerzo que señalaba la doctora López, que no viene de la iniciativa privada, que es algo, pues, digamos, distinto a otros países de la OCDE, por ejemplo? No hay fundaciones mexicanas que se aboquen a esto, etcétera. Pero tradicionalmente los pocos recursos que hay, ¿en dónde se han estado metiendo? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. A ver, en tu pregunta específica, digo, la mesa tiene por título Los dilemas, entonces yo tengo 3 dilemas que les quiero contar. Bueno, pues pero si quieres comer, bueno. No, bueno, pero digamos, es que es una pregunta importante, o sea, porque ¿en qué invertimos? Es importante, porque hay que invertir en lo que ya uno es bueno, para empezar. Las fortalezas. Entonces, yo creo que hay una historia en México muy exitosa de solidez en lo que tiene que ver con la salud, la investigación que tiene que ver con salud y la salud pública. México durante mucho tiempo fue ejemplo de políticas públicas en materia de salud y campañas de vacunación, que es lo que estábamos hablando ahorita. Y me parece que eso es algo que tiene mucho valor y que se tiene que retomar y que relanzar y afianzar, ¿no? Las cosas, si uno las deja, no siguen por su propia inercia vivas funcionando si uno no les pone atención, ¿no? Es como una plantita, hay que regar. Hay otras áreas, me parece que en investigación en ciencias físicas, que han tenido mucho auge y que tienen proyección internacional, digamos, en ciencias básicas, en astronomía, en astrofísica, en física, que ha habido escuela, digamos, ¿no? En óptica. Digamos, cuando digo escuela es, o sea, hacer grupos en México y también que son reconocidos fuera como fundadores de líneas y de instituciones, ¿no? Entonces creo que, digamos, sin pretender ser exhaustivo, creo que son áreas que son importantes. Y hay otras que han tenido mucha fuerza, que deberían de tenerla más, sobre todo considerando las características de nuestro país, de población, de territorio, de biología, de biodiversidad, de litorales, etcétera, ¿no? A las que todavía le debemos muchísimo, ¿no? En materia marina deberíamos ser una... Pues sí, tú ves el mapa y dices,
pues cómo es posible que no tengamos programas de investigación marina y de conocimiento más fuertes de los que los tenemos, ¿no? Absolutamente. No hay muchos países que tengan las condiciones geográficas que tiene México ventajosas de todo tipo de aspectos, ¿no? Correcto. De alimentación, de recursos naturales, de posibilidades comerciales, en fin, o sea, no todos los países tienen litorales sobre el Pacífico y el Atlántico al mismo tiempo, pero bueno. Los dilemas que yo quería Sí, por favor. poner sobre la mesa son tres. Uno es, digamos, un dilema personal y si quieres, un mensaje, ¿no? Cuando uno piensa en hacer investigación científica, siempre está la pregunta de fondo de si uno puede vivir de esto. Y la respuesta es que sí y que no, porque si uno lo logra, sí se puede. O sea, sí hay instituciones en México que permiten esto, pero no porque no hay suficientes en el país donde las personas que tienen esta vocación y estas posibilidades y esta educación lo puedan hacer. Y eso lleva a un tema que mencionaste hace un momento, que es la fuga de personas, fuga de cerebros, ¿no? Y eso es una pena y es una desgracia que no haya las condiciones en el país para que la gente que tiene esos talentos y esas vocaciones se pueda desarrollar. El mensaje es que necesitamos de la juventud. Comparativamente está muy mal pagado el científico en México con relación a otros países. No, yo diría que va más bien por lo que dijo la doctora López Charretón. No hay suficientes puestos de investigación en suficientes instituciones para hacerlo. Digo, hay una disparidad entre algunas instituciones y otras en cuanto a las remuneraciones, pero si uno tiene una plaza, un puesto de investigación de tiempo completo definitivo en una institución pública con cierto nivel en México, uno puede vivir bien. El problema es que no hay suficientes personas, no hay suficientes plazas para esto. Y esto me lleva a que tenemos que aprovechar el bono demográfico que no va a volver nunca. Hoy somos 130 millones de personas en México. Vamos a aumentar a un poquito menos de 160 millones para 2060, o sea, dentro de 40 años. Y luego va a bajar, va a regresar como a 140 millones para el final del siglo. Entonces, si no aprovechamos el bono demográfico, que es que el máximo de la pirámide poblacional ahorita está en la edad de gente que más o menos está en la universidad, vamos a tener problemas a futuro, ¿no? El segundo dilema es, si quieres, un dilema de principios, en sentido de si es necesario y útil esto, y esto me refiero a la actividad científica, ¿no? Es un poco lo que mencionaba ahorita el doctor Mustre. Y bueno, la respuesta es que sí, digo, yo no voy a decir que no, obviamente, pero aunque esté trillado, y hay historias y ejemplos de cómo, por ejemplo, lo que se usa para el programa de resultados electorales preliminares como muestras estadísticas es lo mismo, las mismas técnicas que necesitas para hacer las muestras de cómo está progresando la pandemia en México sin tener que muestrar a 120 millones de personas, ¿no? Selecciones estadísticas inteligentes con métodos probados y te puede llevar a resultados confiables para tomar decisiones. Son las mismas técnicas. Un segundo ejemplo tiene que ver con imágenes, procesamiento de imágenes y grandes bases de datos en astronomía, que son las mismas que usas en medicina para hacer tomografías y estudiar scans del cuerpo. Otro muy importante que no se ha desarrollado, que está en digamos, etapas primeras en muchos lugares, pero mucho más desarrollado que aquí, tiene que ver con seguridad, telecomunicaciones, cómputo y criptografía, que son básicamente matemáticas. Y si no estamos ahí con el conocimiento y las técnicas y metodologías necesarias para mantener estos sistemas y esta seguridad a nivel nacional, vamos a tener más problemas en las próximas décadas. De por sí hay hackeos un día sí y otro también, en sistemas de cómputo distintos. Lo hemos visto en muchos países. Se va a poner peor si no tenemos las herramientas para protegernos. El segundo aspecto de esto es si es válido, entonces, hacer esto en un país como México, donde las desigualdades y la pobreza son importantes y no las podemos negar. Y bueno, sí. Uno de los problemas nacionales, yo creo que el problema nacional es la educación. Entonces, ahí directamente la investigación y la formación de personal es muy importante. Y les quiero compartir un dato y una cita. En 1996, en Sudáfrica, el gobierno preparó un documento de concepto llamado Ciencia y Tecnología, Preparación para el Siglo XXI. Esto es Sudáfrica 2 años después de la elección de Nelson Mandela a la presidencia, que acababan de salir del apartheid.
Y el documento, y le agradezco a la doctora Susana Lizano, que no hoy ocupa la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias, por haberme compartido esto hace algún tiempo, dice lo siguiente, y cito: aún en el momento de desarrollo que vivimos, es necesario reconocer la importancia de la función de la investigación para generar conocimiento, especialmente en educación superior. La curiosidad y el sentido de asombro y la capacidad de reconocer el descubrimiento circunstancial forman gran parte del avance científico. La investigación básica, en oposición a un planteamiento dirigido, es absolutamente crítico, en especial en universidades e institutos técnicos que forman mentes jóvenes. Es importante que la actividad de investigación básica no sea vista como poco práctica, porque es la que preserva los estándares sin los cuales en el largo plazo las ciencias aplicadas morirán. La aventura científica no es solamente utilitaria en sus objetivos y tiene un valor cultural y social asociado muy importante. Es también fundamental mantener una competencia y capacidad en ciencia que puede considerarse emblemática, como física y astronomía, por razones culturales. No hacerlo sería adoptar una visión profundamente negativa de nuestro futuro, el pensar que somos una nación de segunda para siempre encadenada a la rutina de alimentarnos y vestirnos. Fin de la cita. Lo que aplica hoy. Y Sudáfrica llegó a tener un programa nuclear muy importante, en fin. Bueno, y el tercer dilema es un dilema práctico. Digamos, ¿qué tiene y qué necesita México para hacer esto bien? Bueno, tiene gente, tiene talento y tiene infraestructura, como ya dijo la doctora López Charretón, pero también necesita más gente, más infraestructura, sobre todo mecanismos más adecuados de largo plazo para sostener los proyectos de manera constante, más interacción entre los diferentes sectores, también hizo alusión a ello la doctora López, y ser tomado más en serio por los actores políticos de manera consistente. Y el problema aquí también es de masa crítica. ¿Cuántos somos? Pues siendo del orden de 130 millones de mexicanos, hay poco más de 30,000 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores. Si comparamos con países desarrollados que han estado dedicándole recursos y tiempo y energía a esto en las últimas décadas, estamos entre un factor de 5 y 10 veces por debajo del número de personas en todas las disciplinas. Y aquí hay un conflicto que no es de hoy ni de aquí, sino histórico, entre el conocimiento y el poder. Tiene sus oscilaciones. En México y en el mundo estamos hoy de un lado del péndulo, que yo creo que no es lo óptimo en este sentido. Y el problema es que enfrentamos retos que nunca habíamos tenido en esta condición, y eso sí es un riesgo. Y la última pregunta es si estamos haciendo lo necesario para las próximas generaciones. Yo creo que la respuesta es un rotundo no. Debemos trabajar en desarrollar oportunidades para la juventud, para las niñas y las mujeres, para la creatividad, para la transferencia de conocimiento y la innovación, para tener soluciones distribuidas, energías limpias, renovables, cuidar la biodiversidad, la alimentación, la contaminación y el cambio climático. Hay un libro muy bonito, reciente, de David Attenborough, este célebre periodista y naturalista británico, que narra su experiencia de vida. Él tiene 95 años y le ha tocado ser testigo de una transición única, demográfica y en términos de presiones ambientales. Y él subraya ahí los aspectos más importantes que debemos atender en el corto y mediano plazo para asegurar una viabilidad social en un equilibrio un poco más sano con el ambiente. Y el punto central del libro es que sabemos cuáles son los retos y sabemos cuáles son las herramientas para atenderlos. Entonces es imperdonable no atenderlos. Y hay que empezar en casa, ¿no? Y aquí también hay un tema de bono, en este caso de transición energética, porque el uso de recursos fósiles para lograr esta transición a energías limpias también es finito. O sea, una vez que se agoten los recursos fósiles, no vamos a poder usarlos como fuente de energía para hacer esta transición. Entonces yo regreso al hecho que necesitamos de la juventud siempre para tener una sociedad más justa, más democrática y más pareja, y que la inversión que hacemos en esta juventud es la garantía a futuro. La pandemia y las pérdidas de oportunidades que hemos visto en los últimos años nos va a pasar una factura de más largo plazo si no tomamos acciones hoy, ¿no? Muchas gracias, William. Como siempre pasa, el tiempo aquí va volando. La teoría de la relatividad frente a un micrófono sí es cierta. Yo tengo 2 o 3 temas provocadores de acuerdo a la coyuntura en la que estamos. Creo que dieron ustedes un panorama, pues incluso histórico, de los pros, los contras, las dificultades, los grandes obstáculos de la ciencia en México en diferentes ámbitos.
incluso las fortalezas, que me gustó mucho que lo señalara también William, donde, digamos, podríamos ser una autoridad internacional, el tema de salud pública que se hablaba tan importante, por ejemplo. Pero me gustaría entrar con usted, doctora López, señalaba que la ciencia y la política no se mezclan bien, y esto fue probado ahora en la pandemia. Yo le haría el contraargumento de que si no se mezclan bien, los dos van a perder, porque hay un área de toma de decisiones que influye sobre la ciencia y cosas que si no consideran los políticos de la parte científica van a hacer un trabajo muy malo para la población. Entonces va a haber un liderazgo muy pobre por falta de conocimiento o bases sólidas, digamos, de cómo manejar las cosas, y por el otro lado los científicos van a quedar desamparados si no cuentan con el respaldo, pues, de quienes aprueban el presupuesto, por ejemplo, o otras cosas más, ¿no? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Habría que hacer una ciencia de cómo juntar la política y la ciencia? Ya hay ciencia política, pero eso no existe, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos la política científica, digamos, más bien? Bueno, eso sí se puede hacer, una política científica. A lo que yo me refiero es que tenemos que respetarnos en ciertos consejos, ¿no? Yo no voy a aconsejar a nadie acerca de política, pero sí creo que un político tiene que escuchar los consejos de científicos basados en su ciencia para cómo mover ciertas situaciones. Por eso la pandemia, por ejemplo. No invocan ellos siempre el interés superior de la nación, entonces está uno frito, ¿no? Porque llega uno con un tema como el que usted es tan conocedora, y dice, bueno, pues qué bueno que piense usted que a lo mejor hay que hacer digamos, un sellamiento mayor de las escuelas, pero eso va en contra de no sé qué tema que usted desconoce, ¿no? Estoy poniéndolo como se suele dar el debate. Y usted lo ha vivido, de hecho, usted ha sido en carne propia, lo ha vivido en esta pandemia. Es cierto, pero también tenemos que ver lo que ha pasado con aquellos que han decidido políticamente cómo manejar las cosas. En Brasil, por ejemplo, tienen una segunda ola de pandemia tremenda y yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero esta apertura que estamos teniendo ahorita, porque ya todo está bien y las escuelas se pueden abrir, no sé cuánto nos va a durar la felicidad. O sea, parece ser una decisión muy política el verse muy bien ahorita de que ya pasó todo, y pues las consecuencias las vamos a pagar los mexicanos, ese es el problema. Y también la clase política las va a pagar por hacer una apertura apresurada o fuera de lugar, o sin las medidas o los protocolos requeridos, ¿no? Claro, claro. Pero sí tenemos un tema, ¿no, José, con el asunto de la política y Aquí habíamos puesto una pregunta que me parece clave: ¿cómo cerramos la brecha entre los tomadores de decisiones, que no solamente son gobierno, ¿verdad?, y la comunidad científica? Se venden mal los científicos, no saben, no meten suficiente miedo a los tomadores de decisiones, que a veces es una medida eficaz. No, sí, yo creo que esta es una parte muy importante. Hay varios aspectos. Yo creo que se han estado haciendo algunas cosas que son positivas en este sentido. Por ejemplo, el tratar de establecer consejos asesores en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, en donde científicos o incluso, por ejemplo, estudiantes doctorales van a hacer periodos de residencia en las cámaras y pueden aconsejar muy bien acerca de problemas específicos o de decisiones que tengan que ver con el impulso a la ciencia. Hay muchos modelos de este tipo en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos la National Science Foundation tiene algunos puestos específicos para que estén en el Congreso de los Estados Unidos, y países como España, el Reino Unido tienen programas similares. Aquí creo que una iniciativa importante precisamente de la Academia Mexicana de Ciencias iba en ese sentido, y cuando había este foro consultivo independiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también tenían esta idea de ser como asesores tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo.
Y específicamente, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México en la SECTEI sí tiene un programa de este tipo. De hecho, aquí en Desinvestar tenemos alrededor, no son muchos, son 4 estudiantes que están haciendo residencias de tiempo largo, por ejemplo, en la Secretaría de Movilidad, en la Secretaría de Salud. Y creo que eso es muy, muy positivo porque precisamente cierra Se van esta haciendo brecha, sinergias. nos hace también poder entender un lenguaje común. Y yo creo que esa sería mi recomendación, esa sería la receta para tratar de... Ahora mencionabas en algunos países cómo está más vinculado, por ejemplo, los tomadores de decisiones, Congreso, partidos. En Estados Unidos hay nada más 3 asesores nacionales que se le llaman, ¿no? El National Security Advisor, el National Economic Advisor y el National Science Advisor. Nada más hay 3. O sea, ponen a la ciencia en el rango de la economía y de la seguridad nacional. Entonces, pues estamos hablando de una concepción y bueno, habría que hacernos cargo un poco de ese tipo de estructuras, porque en México parecería conveniente que si hubiera un comité asesor del país, del Estado mexicano, en materia científica, y creo que la oportunidad, ustedes me corregirán, es ahora, quizá después de lo que hemos visto en torno a la pandemia. Ya Sí. luego cómo se financia, todo es digamos, otro debate, ¿no? Porque siempre la cobija parece que no alcanza, ¿no? Pero entrando en esa parte que inevitablemente tenemos que tocar antes de pasar un poco a las preguntas de nuestra audiencia, no sé quién quiera tomarlo, si quieres, William, empezar. Este debate que se ha dado en México recientemente, que bueno, la verdad es algo medio inusitado porque se debate poco la ciencia en México, o sea, no es algo que salga con primeras planas, y ahora está muy cerca de las primeras planas ya con esta cuestión de si la ciencia que se hace o se venía haciendo en México es de corte neoliberal. Este tema pues ha provocado digamos, un debate, una discusión. ¿Cómo se está procesando esto? ¿Es una cuestión ideológica? ¿Cómo debiera, desde el punto de vista científico, manejarse este tipo de temas, William? Y luego, si quiere, doctora, también me gustaría conocer y, por Y supuesto, bueno, a ver, yo creo que las etiquetas son muy poco útiles. Y es desafortunado que esté etiquetado en todos los ámbitos. Lo primero que hace es crear una división, ¿no? Y entonces entran en juego otras dinámicas de comportamiento de nosotros y ellos, ¿no? Que son todo un tema de psicología y de estudios conductuales, ¿no? Si tú le pones camisetas de distinto color a la gente que está echándose una cascarita, rápidamente se hacen tribus, ¿no? Sí, y no tiene nada que ver más que el color de la camiseta que se puso cada quien. O sea, entonces las etiquetas yo prefiero evitarlas y me parece desafortunado que se usen al nivel que se están usando. O sea, creo que no abona a nada. Tiene una razón de ser, me parece, su uso justamente para descalificar una serie de acciones o de políticas o de comportamientos previos. ¿Es descalificar el conocimiento científico que se ha generado o las instituciones, o es un poco el tema de los fideicomisos? Hay una cierta descalificación de lo anterior para renovar, ¿no? Ya. Pero bueno, realmente hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol. O sea, si tú lees las discusiones de hace 2000 años de otras sociedades, pues eran muy similares, ¿no? Entonces, tiene que ver con el ejercicio de la autoridad y del poder y el manejo de los recursos. Ahora, yo creo que en México en particular ha habido, el sistema como sistema es relativamente reciente. La institucionalización de la ciencia en México no tiene más de 50 años. A través de la creación del CONACYT, de la creación del Sistema Nacional de Investigadores, de las redes, de los centros públicos de investigación, del crecimiento en universidades, en las más grandes, del CINVESTAB, etcétera, ¿no? Y ha habido, pues, digamos, tumbos, por llamarlo de alguna manera, en diferentes direcciones. Este punto que mencionabas de una asesoría científica para la presidencia de la República, pues era completamente informal antes, y luego se crearon, cada presidencia fue creando las suyas, el Consejo Consultivo de Ciencias, la asesoría especial, la Oficina de Asesoría Científica de la Presidencia en el sexenio anterior,
y ninguna de ellas acabó de funcionar a la larga, pero tampoco desaparecieron. Entonces, ahora tienes un conjunto y entonces tampoco es sencillo homologar el uso y la utilidad que pueden tener para el Ejecutivo. A nivel de comunicación, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y yo creo que ahí, digamos, la parte política sí tiene un papel que jugar, en apelar a lo más alto y a lo más inteligente de la gente. La gente, si, digamos, no hace falta ser físico nuclear para entender cosas que pueden tener una explicación relativamente sencilla de principios generales y que hay una consecuencia que puede ser benéfica o nociva para la población. Y a mí me parece que en muchos países, no nada más en México, no se apela a lo más alto de la sociedad, sino al más bajo denominador de nosotros a ellos y de división. Y eso no lleva a nada bueno en el corto ni en el largo plazo. Entonces, creo que esto es algo que sí necesitamos recomponer en el país y tiene que venir de todos los sectores, pero sobre todo del sector que está a cargo de tomar las decisiones y de implementar las políticas y de ejecutarlas y de distribuir los recursos. Que o sea, es el gobierno tema, a todos los niveles, ¿no? Y si no viene de ahí, entonces sí es muy difícil lograr una unificación, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las preocupaciones importantes ahorita. doctora López, sería un tema en apariencia la ciencia y pues, tratándose de cuestiones inobjetables y muy bien probadas, ¿no? Todo el tema de causa-efecto, etcétera, como para que fuera un punto de unidad nacional, ¿no siente usted? Más que de división, ¿no? Claro, pero un poco la masa crítica es muy importante. Somos, como dijo el doctor Lee, 30, ¿cuántos? O sea, 5 investigadores por cada 100,000. O sea, somos ridículamente poquitos. Entonces, la voz que podemos tener es inaudible. Ese es el problema. No tenemos suficientes científicos y al paso que vamos tampoco vamos a tener muchos si no se entiende un poco esta labor. Entonces, esto es lo que yo me refiero a cultura científica. Tenemos que aprender que no es una actividad exótica que hacen unos cuantos ahí distrayéndose y poniéndonos etiquetas tan feas como nos han puesto últimamente, menos podemos progresar, digamos. No se requiere cultura científica, pero masa crítica. O sea, no podemos hacer divulgación, educación, salud, astronomía, todo, y tener una voz tan fuerte como para impactar al gobierno. O sea, creo que sí es importante que todas las asesorías se hagan a base de cuerpos colegiados, y lo que ahora nos está pasando es que se está basando en muy pocas cabezas, decisiones muy importantes. Eso es lo que a mí me parece que es más preocupante en este momento, pero para mí, desde luego, que habría que aumentar muchísimo la masa crítica de personas, y eso empieza desde la educación primaria. O sea, tenemos que enseñar a los niños a pensar, enseñarles que la ciencia es una parte de nuestra vida, no es una cosa exótica que hacer. Se me quedó muy grabado que mencionaba usted que no tenemos una Secretaría de la Ciencia. Y claro, dentro de las actividades y las responsabilidades de la SEP, pues es una fracción. O sea, hay millones de niños que van a primaria, lógicamente jalan la atención, en temas sindical, etcétera. Pero cualquier país que tiene vocación de potencia o ha tenido, siempre privilegia la ciencia, ¿no? Puedo no pensar en la Unión Soviética, pues, todos los regímenes de los 40s y 30s en Europa, etcétera. Corea. Perdón, Corea. Corea del Norte tiene 4 pesos y usa 3 para esto, ¿no? Y así por el estilo. En México, ¿por qué somos distintos, José? ¿Cuál es tu percepción? ¿Por qué el debate que se da por primera vez después de mucho tiempo está más vinculado a una cuestión ideológica que a una cuestión de la promoción finalmente del conocimiento científico? ¿Cuál es tu análisis de esto? Tienes apagado tu micrófono. Perdón, sí. Bueno, incluso relacionado con la pregunta que le hacías a la doctora, en cierta forma cabría de esperar que esto fuera un tema unificador, no divisorio.
Y un ejemplo que me parece importante es que la última modificación a la ley de ciencia y tecnología que tenemos vigente, si recuerdo bien, se dio en el año 2016 y fue una de las pocas modificaciones en donde la Cámara de Diputados la votó en forma unánime, no hubo oposición de ningún partido y pues los actores no son muy distintos a los que hay ahorita en ese sentido. Entonces, sí llama mucho la atención que hace muy poco tiempo era un tema que no causaba una división, más bien tanto partidos con ideología de izquierda o derecha o del que fuera, había acuerdo en que era algo importante y por eso daba un poco la idea de que pues los países que más están invirtiendo en ciencia y tecnología tienen sistemas económicos o políticos muy diversos, no son iguales todos. Entonces, en ese sentido, yo esperaría también que pudiera eh, tener una parte, podríamos tener algo igual. Y en ese sentido también lo que puedo decir es que pues ciertamente mucho del apoyo, como se nombró, se dijo ahorita en ciencia básica, ha venido de la Secretaría de Educación Pública y nosotros como instituciones Investap pues es un organismo público descentralizado que somos parte de la Secretaría de Educación directamente. Y en ese sentido, por ejemplo, el financiamiento, con todo y todo, parece ser que, aunque no es óptimo, ha sido mejor que el que tienen los centros públicos de investigación que dependen directamente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y creo que está un poco relacionado con este hecho de que a cierto nivel sí hay esta conciencia muy importante de que el desarrollo de conocimiento y ciencia influyen directamente en la calidad de la educación en el país, sobre todo a nivel superior, no hay duda, pero incluso a todos los niveles. Y ciertamente el financiamiento que tenemos nosotros, por ejemplo, en cierta forma, aunque de nueva cuenta no es óptimo, tampoco ha sufrido este grado de problema que tienen otros centros de investigación que no están dentro de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Luis, ¿tendrías algún comentario? ¿Cómo anda tu nivel de claridad o confusión después de lo escuchado? Muy interesante todo lo que han platicado, todo lo que han comentado. Mi pregunta sería, en un país, o mi pregunta es, en un país como el nuestro, porque se habla de ciencia, investigación, ciencia, tecnología, y verdaderamente tenemos grandes retos en la evolución. La pregunta es, ¿en un país como el nuestro se debe priorizar algún tipo de ciencia frente a otra? ¿O simplemente y hoy se privilegia algún tipo de ciencia en los presupuestos frente a otra? ¿Y cómo se distingue a qué se quiere favorecer y a quién o a qué tipo de ciencia se debe priorizar? ¿Cuáles serían las prioridades de la ciencia, en pocas palabras, para un país como México? ¿Quién quisiera entrarle? William, Bueno, ¿quieres comentar? si me permiten, si se escucha, sí. Sí, se escucha bien, sí. Bueno, yo creo que a nivel de investigación por curiosidad se deben de financiar todas las áreas. Ahora, evidentemente los recursos son finitos y aunque fueran más grandes, o sea, no hay todo el dinero del mundo, y en algún momento dado se tiene que escoger qué infraestructuras o qué
áreas se van a apoyar más para ciertas cosas. A mí me parece que en términos de la situación actual, problemas que tienen que ver con el agua, con la alimentación, con la contaminación y con la organización social y los derechos deben ser importantes. Pero eso no quiere decir que no debemos investigar el genoma humano o la astronomía o las matemáticas puras. Deben estar todas sobre la mesa. Y parte del problema que yo veo en México es que los recursos son tan restringidos todavía y aún así se limita o se han buscado maneras de priorizar la investigación básica. Y eso, pues sí me parece que es un error. ¿Priorizar? Por otro lado, creo que no se ha hecho suficiente en materia de lanzar proyectos grandes de infraestructura que pueden servir como catalizadores para otras cosas. Y esa es una oportunidad que no se ha aprovechado, o se ha aprovechado muy poco en México, y creo que es un error. Entonces la respuesta sería, pues hay que tirarle a todo, porque además no sabes de dónde va a salir la solución que necesitas para el problema que tienes enfrente, a nivel de investigación básica. Ya de desarrollo, si vas a decidir construir un acelerador muy grande o un telescopio muy grande o contratar, construir 2 o 4 buques oceanográficos, pues ahí ya puedes empezar a balancear. Pero no investigar ninguna de estas áreas, pues yo creo que no es correcto. Pues sí, entonces dejar en el abandono sería una no respuesta, digamos, algunas de las áreas del conocimiento. Sí. Pero ahí nos regresa entonces pues, muy al sistema o mecanismos para fondear esto. O sea, acaba siendo un tema de recursos muy importantes, ¿no? Sí. Y pues está el tema que, por cierto, hay muchas preguntas de eso, cómo involucrar más al sector privado en que participe, o los organismos internacionales, en fin, es todo un tema. ¿Tú quisieras comentar algo más, Luis? Entramos en las preguntas. Aquí pues sugiero entremos en las preguntas. Bueno, hay muchas preguntas relacionadas con el SNI, los cambios que están provocándose o proponiéndose para el SNI y cuál es el tipo de efectos que está generando. No sé quién quisiera entrar en este tema, quién lo domine más. El tema del CONACYT, los estímulos económicos, la cuestión de homologar o no homologar, son temas al parecer un poco áridos, pero pues importan mucho porque pues de ahí realmente es la diferencia entre conservar la planta científica del país o no, ¿verdad? A ver, ese es un buen ejemplo, lo que acabas de mencionar del SNI. La evaluación de la actividad científica en México se ha hecho fomentando, yo diría fomentando sobre todo, no es exclusivo, digamos, pero inclinada, vamos a decirlo, hacia el desarrollo individual, ¿no? Y eso en detrimento un poco de fomentar colaboraciones o de evaluar líneas o instituciones de manera más integral, si quieres, ¿no? Y creo que tuvo su razón y su éxito para hacer crecer un poco o un mucho la planta que teníamos. En 1990 había como 5,000 personas en el Sistema Nacional de Investigadores y hoy hay poco más de 30,000. Y sí, esta evaluación fomentaba, bien hecha, digamos, por supuesto que hay casos que puedan haber tenido errores o haberse hecho mal, que hay que corregir, pero fomentaba la calidad, ¿no? Ese era, digamos, el objetivo. Y la calidad entendida como la producción, la demostración de producción individual. Creo que deberíamos abrirnos más, hacer evaluaciones más colectivas en problemas, o investigación relacionada a ciertos problemas. Pero hay una tendencia de que la evaluación preferentemente recompense la actividad en estos programas nacionales estratégicos que se han definido, en los lineamientos y la convocatoria que acaba de salir hace unos días. Y esos programas han sido definidos sin una participación colectiva de la comunidad. O sea, para entender bien nada más, William, porque esto quizá es la misma duda que tengo yo y la tienen muchos más.
el input original viene de la autoridad, decir, investiguen esto. Así es Sí. como funciona en México. Así es como está ahorita O la comunidad científica puede proponer a la autoridad, oigan, nos gustaría que se financie esto, ¿eso no existe? A ver, normalmente uno propone su programa de investigación y el requisito ha sido que sea de calidad y que sea pertinente en el área. Y con eso se financia y con eso se te evalúa positivamente. Ahorita, yo creo que un posible problema es que dentro de los criterios de evaluación se está proponiendo que preferentemente estén alineados a B y C áreas o programas que han sido definidos sin, digamos, una discusión amplia comunitaria y que excluyen algunas áreas. Entonces, yo creo que eso no está bien. O sea, si tú ves la lista y dice preferentemente A, B y C y no están incluidas ni las matemáticas básicas, ni la oceanografía, ni la astronomía, ni la ciencia de materiales, pues no, ¿cómo por qué están excluidas? Las necesitamos. Entonces, eso me parece que, porque cuando tú fijas políticas de evaluación que tienen una consecuencia para el financiamiento institucional y personal, pues la gente, eso incentiva y desincentiva ciertas cosas, no puedes darle la vuelta a eso. Sí. Doctora, hay un comentario que nos están pidiendo de su parte, tiene que ver con el tema de equidad de género en la ciencia. Se plantea aquí, no sé si el dato sea correcto o no, que el 25% apenas de las plazas de esos 30,000 son en este caso mujeres. ¿Hay políticas que se puedan fomentar para que pueda haber mayor participación de la mujer en la ciencia mexicana? Yo creo que se está trabajando muchísimo pro igualdad de género. Y también creo que la ciencia es muy joven en nuestro país y si se recuerdan, hace 50 años las niñas no tenían para qué estudiar. Esa era una cultura que teníamos y entonces el número de personas, de mujeres que ha llegado a plazas altas, a lo mejor vamos retrasadas. No es que no podamos, vamos retrasadas. Y yo creo que se está haciendo una muy buena campaña, digamos, por mantener esa igualdad de género. Yo diría que a veces hasta, yo digo que no necesitamos que nos ayuden, simplemente no nos estorben, y con eso sería suficiente. O sea, a veces la ayuda realmente no es ayuda, ¿no? Sí hay capacidad, y yo creo que se ha trabajado muchísimo en la universidad y en el país por lograr esta equidad de género. Simplemente estamos atrasadas, digamos. No, pero no hay una política, digamos, deliberada, ni mucho menos que obstaculice el progreso científico de las mujeres en México. Eso no en ciencia y no en mi experiencia. Eso es lo que yo podría decir. Nos piden con vehemencia un comentario sobre la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. No sé si José quisieras hacernos algún comentario. ¿Cómo viene? ¿Qué impacto puede tener? Incluso ligado a eso, dice si está en riesgo la poca ciencia, así se dice en la pregunta que se hace en México. Sí, bueno, un problema fundamental que vemos nosotros como institución es que precisamente pues el gasto en ciencia y tecnología en el país está repartido hasta ahora en varias secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De hecho, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología maneja alrededor del 30% del presupuesto global de ciencia y tecnología del país. Dentro de esta ley parece haber una intención de centralizar todo el gasto de ciencia y tecnología a que sea ejercido y definido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto puede crear un problema importante para varias instituciones, como en la que estoy yo y en la UNAM también. Por ejemplo, una parte en el caso nuestro, una parte de nuestro presupuesto viene directamente del presupuesto de educación, pero otra parte viene del presupuesto de ciencia y tecnología. Entonces, si empieza a ser manejado por distintas áreas, va a ser muy difícil tener una coordinación.
Yo creo que es importante en este caso que las prioridades de gasto de ciencia y tecnología las pueda definir cada área. Por ejemplo, la Secretaría de Salud debe de tener muy claro en dónde sería necesario tener inversión en ciencia y tecnología para resolver problemas específicos, o la Secretaría de Agricultura, o la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, creo que eso sería muy importante, que una nueva ley de ciencia y tecnología pudiera seguir teniendo esta parte, y que ciertamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología siguiera teniendo una parte muy relevante para el financiamiento de ciencia, pero hubiera todas estas otras posibilidades. Eh, Creo que esa es una de las partes más importantes que vemos nosotros, que es clave. La otra parte, tal vez que me gustaría enfatizar, es que en la toma de decisiones acerca de también del gasto, pero de todos los programas de ciencia y tecnología, creo que es crucial que estén incluidas las instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional. Es muy claro, sería muy importante. Alrededor del un poco más del 70% de toda la producción científica del país es realizada por las instituciones de educación superior. Entonces, si no se tiene ese input, creo que se pierde una parte muy importante de poder definir prioridades. Entonces, y esto no está reflejado, al menos en la propuesta que está actualmente. Y finalmente, con lo que quisiera concluir, es que yo creo que también es una oportunidad muy importante para que fuera una ley con un consenso muy amplio, en donde más bien no hubiera un voto relacionado con los partidos políticos actuales, sino que pudiera lograrse un consenso. Esto ya se ha podido hacer incluso en la legislatura actual, por ejemplo, con la Ley General de Educación. Ahí hubo una discusión, hubo acuerdos entre los distintos actores, y la votación final casi fue unánime. Hubo un consenso muy amplio. Entonces yo creo que eso sería muy deseable para una ley general de ciencia y tecnología, que pudiera lograrse un consenso, y tomando en cuenta la pluralidad que hay en el país. Quizá para ir redondeando un poco, voy a tratar de encapsular algunas de las preguntas porque son muchas y la verdad con mucha variedad. ¿Ustedes sienten, quizá una última rueda, porque nos quedan 10 minutos, el modelo CONACYT, digamos, es funcional, habría que hacerle ajustes, funcionó mejor en una época, ahora ya se requiere que se lleve al taller y se le cambien algunas piezas, o de plano hay que cambiar de coche ya? Bueno, desde el ángulo de un científico, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es funcional este modelo CONACYT? ¿Deberíamos de ver mejores prácticas en el mundo? ¿Cómo funciona quizá no sé, la Royal Academy of Sciences, o no sé cuál otra? Puede ser en Estados Unidos la American Science, en fin. ¿Cómo lo visualizan? ¿Quién quiere? Pues si quieren empiezo. A ver, yo creo que el modelo, en tanto de tener una agencia federal para apoyar el desarrollo científico, es completamente necesario. Creo que en términos de ajustes, creo que tiene que tener un nivel más fuerte, más importante para la toma de decisiones a nivel ejecutivo. Creo que debe ser más plural. Con eso, perdón que te interrumpa, sí. ¿Con eso te refieres a que incida más en las decisiones de política pública? Sí. Okay. Y que sea más plural en términos de los actores que están participando en este proceso, y que sea más distribuido y más descentralizado.
México es un país muy diverso que tiene vocaciones y oportunidades locales y nacionales, pero no se puede todo hacer de manera centralizada. Y creo que debe de fomentar aún más la formación de personal y darle seguimiento a eso. Durante muchos años, el CONACYT fomentó de manera muy acertada un gran número de becas. Yo creo que todos los que estamos aquí fuimos becarios de CONACYT en algún momento dado. Había poco seguimiento, un seguimiento insuficiente a las personas una vez terminados sus estudios. Y había poca o nula incidencia en la creación de puestos de trabajo. Entonces es absurdo porque estás pagándole la formación a la gente y luego pues, No hay hazle como quieras, ¿no? Sí. Entonces, pues no es una buena inversión. O sea, algunos regresan, otros no, pero no tienes ni siquiera una idea de dónde está invirtiéndose el recurso. Yo creo que eso se tendría que corregir. No son pocas las becas que se han dado. Todos tenemos compañeros que estudiaron con nosotros y que están fuera de México. Y bueno, también no todo el mundo se va a quedar en México, pero hay colegas que han venido de otros países. Pero me parece que eso no ha funcionado bien. Entonces, este aspecto está íntimamente ligado con una ley general de educación superior, como mencionó el doctor Mustre. No puedes pensar en hacer desarrollo científico y tecnológico sin hacer desarrollo humano, de capacidades humanas, ¿no? Es mucho más fácil echar concreto y poner un laboratorio que formar una persona. Entonces, yo creo que esto sí se tendría que revisar. Creo que tendría que haber mayor continuidad en las convocatorias y un programa serio de mantenimiento y renovación de infraestructura científica, ¿no? Porque cuesta mucho instalar el laboratorio y mantenerlo, pues cuesta una fracción de eso todos los años constantemente. Y eso es complicado. Y no es que no haya recursos. Cuando a mí me dicen que no hay recursos, yo no estoy de acuerdo con eso. México es un país que tiene muchos recursos. Es cuestión de administrar y de dirigirlos a donde importa y va a importar a largo plazo. Ligado, perdón, un comentario, doctora. Sí, ligado a eso, estoy completamente de acuerdo, pero sí creo que habría que insistir mucho en que necesitamos un Consejo de Ciencia y Tecnología plural, en el que no se puede centralizar en muy poquitas cabezas la selección de lo que se va a apoyar, no se va a apoyar, que tiene que estar muy dividida lo que es la administración de esto y el personal científico que puede asesorar. O sea, se requiere de decisiones colegiadas. Nadie podemos saberlo todo y necesitamos como que un consejo nacional, digamos, para tomar las decisiones. A la par de la formación de estudiantes, requerimos de la formación de centros de trabajo. Desde hace mucho yo tengo la angustia de que una exigencia para evaluación es tener estudiantes, ¿no? Formar estudiantes de posgrado. Pero de repente uno se pregunta, ¿para qué los quiero formar si no hay dónde se van a contratar? A mí me da muchísima pena. Tengo estudiantes de doctorado que siguen buscando trabajo desde hace 5 años. En el país hay poquísimas plazas. Entonces, pues sí, los ladrillos son fáciles de hacer, pero los necesitamos, ¿no? Y doctor Mustre, una última observación sobre el sistema, digamos, el enfoque sistémico un poco, ¿no? Es lo que estamos hablando ahora. En esto sí, yo creo que pues coincido en que tenemos que tener ajustes en este modelo. Tal vez una de las partes más importantes es precisamente lo que comentó William hace rato. En 1990 éramos 5,000 investigadores y tal vez la estructura que había era suficiente para esto. Ahora es 6 veces más grande. Entonces, ciertamente es mucho más complicado atender esa parte. Y creo que por un lado la parte coincido totalmente con la parte de pluralidad es crucial para tener un sistema funcional.
Y la otra parte yo creo que es el hecho de que tiene que haber esta como engranaje muy claro para la creación de plazas, por ejemplo, de entrada con la Secretaría de Educación Pública. Ciertamente las universidades estatales, otros nuevos sistemas que se han creado como las universidades tecnológicas, el sistema de institutos tecnológicos, se beneficiarían mucho de tener esta capacidad creada de personas que pueden ser docentes y al mismo tiempo investigadores. Entonces, ahí yo creo que debe de haber esta intencionalidad muy clara de ligar los dos sistemas, el sistema educativo con el sistema de investigación, y no que trabajen en forma independiente. Creo que eso nos beneficiaría mucho. Y de nuevo, tal vez nada más para insistir en los números, el número de investigadores por 100,000 habitantes actualmente en México es 315, y para dar cifras comparativas, en Brasil son casi 900, en Argentina son 1,200, entonces países con un desarrollo similar tienen 3 veces más que nosotros. Creo que esa sí es una tarea pendiente y urgente de cualquier Consejo Nacional, de decir, esto tiene que ser prioritario, ¿no? Ese es mi reflexión. Absolutamente, no hay muy ilustrativo estos últimos datos. Pues estamos prácticamente terminando. Yo comentaría como un poco los dilemas, regresando al tema del webinar y la respuesta muy puntual que dio William al principio. Y recogiendo lo que ustedes dicen, pues sí parecería que requerimos una masa crítica mayor, más plazas, mejor pagadas, más infraestructura, como señalaba William también. Todo eso está ligado, me parece, a un modelo de fondeo de la ciencia en México, que pues a todas luces parece insuficiente hoy. O sea, la parte gubernamental no es suficiente. Puede ser por voluntad política, por 1000 razones, falta de presupuesto, otras prioridades, pero el hecho es que no hay suficiente dinero para financiar una buena estructura científica en México. Ya de mi cosecha yo le pondría un par de cosas que creo que los científicos son muy malos difundiendo sus logros. A lo mejor quedan muy contentos o muy satisfechos con lo digamos, descubierto, pero no son así como el último grito de la moda en difusión y promoción de sus propios aciertos, creo yo. Creo que hay una oportunidad de oro en este momento que se está discutiendo, bien o mal, pues para meter todo este tipo de ingredientes. Pero creo que los mexicanos podemos beneficiarnos mucho sabiendo más de lo que hace la comunidad científica mexicana. Que se diga, son pocos pero bien peinados, ¿no? 30,000, pero con mucho impacto y con pues con muchos conocimientos. Además, creo que como lo han dicho ustedes, pues están en la élite mundial, es decir, compiten con cualquiera de otras partes del mundo, pero no se les ve mucho, no han logrado quizá ocupar la discusión pública de la forma que se debiera. Eso puede ser útil para la causa, creo, misma de la ciencia. Y también la otra reflexión que me quedó un poco de cómo se procesa las decisiones científicas en México, pues parecería que la secuencia sería: si hay un llamado del gobierno a comprender y a atender un problema como puede ser el cambio climático y sus efectos para México, que sería un gran estudio, creo, en este país, multisectorial, multidisciplinario, pues ahí podría venir la respuesta de los científicos y acompañada de su debido presupuesto para hacerlo, ¿verdad? Entonces se podría hacer una secuencia un poco más lógica de cómo formar políticas públicas y que siempre tengan el respaldo de que va a haber presupuesto para hacerlo. Ya luego si los escuchan o no ya es otra historia, que esa es quizá la cuarta pata y una de las más complicadas. Pues yo me detengo ahí con mi agradecimiento a ustedes tres. Muchísimas gracias, doctor Mustre, muchas gracias, doctora Susana López Charretón y William. Seguiremos en contacto seguramente y te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias. ¿Quieres despedir la transmisión, Luis Gerardo? Muchas gracias, de veras. Muchas gracias a los tres, grandes aportaciones.
y que esto sea un primer paso para lograr una mayor inversión en la ciencia y tecnología en nuestro país, que haya mayor comunicación entre la ciencia y la tecnología y la industria, que haya mayores apoyos a los investigadores y a los científicos. Enhorabuena, qué bueno tenerles aquí, mucho por hacer, y Aspen Institute seguirá comprometido con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Nos veremos en el próximo panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.